Bienvenidos amigos, qué bueno que nos acompañan en esta edición de La Semana en Enlace, en esta cita semanal que Roberto Romero y una servidora Isabela María Sosuaga, como siempre tenemos con todos ustedes para darles a conocer lo más importante en el ámbito nacional y por supuesto internacional. Así es, bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Análisis y Comentarios. Y bueno, vamos a empezar con una nota que le dio vuelta al mundo y que desafortunadamente afecta a los mexicanos. Y estamos hablando de esta tragedia sucedida allá en El Paso, Texas. Efectivamente, es una tragedia con la cual iniciamos esta semana y que resultó en la muerte de 20 personas, 26 heridos y entre los fallecidos 8 mexicanos. Una tragedia que ha cimbrado lo que es la sociedad estadounidense, independientemente, por supuesto, de nosotros aquí en México, pero que nos ha mostrado los alcances de lo que es esta ideología del odio, de la supremacía blanca y pues del extremismo, ya se le llama por supuesto, y lo es, terrorismo doméstico, ¿verdad? Este hombre, Patrick Crusius, que viajó 1000 kilómetros para llegar y matar la mayor cantidad de mexicanos que se pudiera, según su propia confesión ante las autoridades. Entonces, bueno, pues el presidente Donald Trump, por supuesto, reaccionó diciendo que en Estados Unidos no puede existir esta ideología de odio, que esto se tiene que terminar. Los principales políticos, tanto republicanos como demócratas, por supuesto, también se manifestaron dentro de esta misma línea de pensamiento. Sin embargo, pues estamos próximos a unas elecciones importantes en Estados Unidos y esto también es materia política y electoral. Así es, desafortunadamente esta tragedia pues finalmente está mostrando lo que está sucediendo en la sociedad norteamericana, una polarización que diga o no, Donald Trump ha no solamente promocionado, sino que de alguna otra manera ha sembrado muchas ideas de odio o proteccionistas por parte de su gobierno hacia los ciudadanos de Estados Unidos, sobre todo porque tomamos en cuenta en su discurso, sobre todo en sus campañas que está haciendo, habla siempre de que la inseguridad, los problemas que ha habido de violencia en Estados Unidos son culpa pues de los mexicanos en específico, y eso pues la verdad ha generado que los Estados Unidos, las personas que, sobre todo aquellas que no tienen suficiente preparación o edad para tener un criterio para saber discernir acerca de los temas que se están hablando, pues se vuelven radicales, empiezan a volverse en contra de un grupo social determinado y lo hacen de una manera poco racional y que nos ha conducido a esta tragedia que ocurrió en El Paso, Texas y que desafortunadamente ha dejado de luto a varias familias mexicanas. Así es, tienes razón. Es importante destacar que el presidente aprovechó esta ocasión pues para pedir o solicitar a lo que es el Congreso que se pasen leyes que haga más difícil lo que sería la adquisición de un arma, ¿verdad? Y también la mejor revisión, una revisión más profunda de lo que pudieran ser los antecedentes de todas estas personas, diciendo que pues personas que están alteradas de sus facultades mentales no deben tener la posibilidad de adquirir un arma, y menos un arma de asalto como la que se utilizó, porque justo en este día que se dio este tiroteo en El Paso, también se dio otro en Dayton, Ohio. Ahí murieron 9 personas, o sea, se cerró ese día con 29 fallecidos. A este individuo sí lo ultimaron las autoridades cuando llegaron, pero pues fue un fin de semana verdaderamente sangriento que de alguna manera, como les dije al principio, cimbró a la sociedad y pues, por ejemplo, el candidato o ¿qué se puede decir? Precandidato, ¿verdad? Demócrata Joe Biden, de inmediato tomó la estafeta para decir que este discurso de Donald Trump que ha incentivado, como bien dices, el odio en personas que por lo general son demasiado jóvenes, ¿no? Y que exhiben una ignorancia impresionante de las situaciones, de las nacionalidades, de las personas. Entonces, arremeten contra cualquier persona y pues el resultado es este. El atacante de Dayton, Ohio, mató hasta a su hermana. Sí, esto muestra pues la descomposición de la sociedad norteamericana, una descomposición que surge a raíz de precisamente
esta difusión tan exacerbada de Donald Trump en contra de los inmigrantes allá en Estados Unidos, y pues que obviamente, como bien lo dices, las personas, pues, sobre todo los jóvenes, pues no lo comprenden, no entienden bien el mensaje y pues de alguna otra manera caen en estos problemas. Debemos saber que también es el reflejo de una sociedad exageradamente propensa a las armas. Estados Unidos es un país en donde pues se calcula que más de 100 armas por cada persona. Por cada persona puede tener acceso a 100 armas. Imagínate, eso quiere decir que cualquier persona, si quiere, puede ir y comprar un arma. Y si esto vemos que son personas que no rebasan los 30 años, pues definitivamente es el uso que se le puede dar, puede ser drástico, puede ser una cuestión que genere este tipo de situaciones. Debemos de tomar en cuenta que en Estados Unidos la sociedad finalmente está buscando su identidad, pero si le sumamos este tipo de mensajes, las personas empiezan, y es muy fácil para los jóvenes echar la culpa de todos los problemas a ciertos grupos. Entonces, de esas radicalizaciones son lo que tanto ha criticado también Estados Unidos, por ejemplo, en el otro lado del mundo, en lugares como el Estado Islámico, donde pues precisamente esas personas también son radicales, nada más que llevados hasta cierto punto. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta de que los mensajes políticos se deben de controlar, se tienen que hacer de una manera racionalizada, que finalmente Donald Trump ahora dice que pues de alguna otra manera se tiene que regular las armas y, como dices, políticas de control de venta de armas. Sin embargo, pues como dicen, ya han tapado caído el niño, se tapa el pozo. Entonces ahí es una cuestión de política en donde que México pues de alguna otra manera reaccionó, al igual que todo el mundo, y que México pues dijo que a través del canciller Marcelo Ebrard, que pues México está inconforme y que va a seguir una línea legal para ver de qué manera se puede resarcir este tipo de daños irreparables a las familias mexicanas que fueron afectadas a través de estos ataques. Efectivamente, también el canciller dice que van a pedir la extradición, cosa que sabemos que no se va a dar, pero que es una manera, yo creo que bastante digna, de que México dé un paso hacia adelante y diga, es que esto no puede seguir pasando en contra de mis ciudadanos, ¿no? Sobre todo gente que pues pacífica estaba comprando lo que son los útiles de las escuelas de sus niños, y que llega esta persona completamente con una ideología equivocada, que de algún lugar salió, que de hecho es una página de internet, un grupo de supremacistas blancos que se ponen de acuerdo pues para exterminar la mayor cantidad de inmigrantes invasores en su tierra. Pero esos inmigrantes invasores es un léxico utilizado por el presidente Donald Trump, ¿correcto? Entonces es ahí en donde el presidente debe tener cuidado de las consecuencias de lo que está diciendo. Por ejemplo, Naciones Unidas consideró este incidente como un ataque de terrorismo, es un terrorismo doméstico, y México lo que quiere también es hacer una demanda precisamente de eso, de terrorismo doméstico en contra de los mexicanos en la Unión Americana. Y bueno, sí, la verdad es de que no se le puede llamar de otra forma más que terrorismo, y sobre todo es desgarrador el escuchar los relatos que hacen precisamente de este ataque. Ahí una jovencita narraba la situación de sus padres, que fueron quienes quedaron ultimados en un centro comercial, en donde dice, bueno, lo de estas personas eran ya personas mayores que tenían poco de haber llegado ya y establecerse en Estados Unidos. Juan de Dios, de más de 70 años, y su esposa Estela Nicolasa, de 65, quienes pues desafortunadamente perdieron la vida sin deberla ni temerla. Simplemente era un día de compras habitual como cualquiera, y eso pues de alguna otra manera viene a afectar la forma de vivir y de convivencia que hay allá en Estados Unidos. Las personas pues ahora tendrán que acudir a sus lugares, centros de trabajo, centros de acopio, pues con la zozobra de no ser víctimas de uno de estos tipos de ataques. Y esto pues la verdad es que habla muy mal de un país en donde se supone que es el baluarte y es la punta de lanza de los países libres, de los países democráticos, de donde se supone que su tema central, y que siempre ha sido el discurso de todos, republicanos o demócratas, ha sido precisamente la libertad. Y esta libertad pues son sus propios ciudadanos los que la empiezan a coartar, y que si no se hace un alto ya en ese tipo de discursos, si no se hace algo incluso legal en contra del discurso que hace Donald Trump, pues este tipo de situaciones, y más en temporada electoral, pues se van a seguir exacerbando, y pues desafortunadamente se pueden repetir estos casos como el de Ohio y el de Paso. Sí, qué bueno que lo comentas,
que lo mencionas en este sentido, porque muchos migrantes y organizaciones de migrantes señalan que sus ciudadanos o sus miembros ya no quieren salir a las calles. Empezó a crecer el temor porque dicen sentirse como si los estuvieran cazando, como si fuera una cacería, ¿verdad? Entonces ya los papás no quieren salir, llevar a sus hijos a las escuelas, no quieren salir de compras, no quieren ir a esos lugares en donde pues es más barato para ellos adquirir lo que quiera que sea que necesiten, porque tienen miedo, porque saben que esos lugares son pues objetivo de este tipo de personas, ¿no? Bueno, a este respecto el presidente Trump insistió en que independientemente que hay que revisar los antecedentes de todo el mundo más a fondo, se necesita aplicar la pena capital a todas aquellas personas que llevan a cabo este tipo de crímenes de odio, ¿no? Pero es decir, aplicar la pena capital lo más rápido posible, no que pasen 25 años de apelaciones como sucede en la Unión Americana, sino aplicar esta pena capital de inmediato. En fin, el presidente acudió también durante esta semana a estos dos lugares, a El Paso, Texas y a Dayton, Ohio, precisamente para pues dar las condolencias y visitar a los heridos en los hospitales, y con ellos se encontró pues importantes manifestaciones donde le decían que no era bienvenido. Sí, claro, pues finalmente las personas se manifestaron en estos discursos que hacen normalmente cuando visitan un lugar, y cuando estaba dando precisamente las condolencias, pues hubo un grupo de personas que de alguna otra manera se manifestaron en contra de él, y que pues incluso con adjetivos que lo descalificaban precisamente porque lo atribuyen a él precisamente este discurso radical, y que pues finalmente él está de alguna otra manera también involucrado en lo que fue esta matanza, por directa, indirectamente, pues obviamente es por el discurso y por las políticas que ha hecho, que finalmente reflejan ese odio, porque no se le puede decir de otra forma, de alguna otra manera, el odio que se está diseminando en los Estados Unidos. Pues vamos a seguir, por supuesto, pendientes, ¿verdad?, de lo que suceda en cuanto a estas circunstancias allá en la Unión Americana. Esperemos que ya no se den durante esta semana y las próximas situaciones tan lamentables. Y si te parece, nos vamos al otro lado del mundo, que está sucediendo algo verdaderamente importante y que no se le está dando por el momento mucha difusión, pero que hay que poner atención porque puede ahí gestarse un conflicto muy importante. Esta semana el presidente de la India envió a el Parlamento la solicitud de que se derogara lo que es el estatus especial que está en su constitución, en el artículo 370, el estatus especial de Cachemira. ¿Y cuál es ese estatus? Pues es un estatus que le otorga a esta región independencia, hasta cierto punto independencia, tiene su propia constitución, su propia bandera, pero que está protegido también por la India y que es un territorio en disputa. Entonces, verdaderamente lo que puede resultar de esto, de esta petición al Parlamento, y además que fue aprobada por mayoría, puede en un momento determinado llevarnos a una importantísima, y sería la tercera guerra que se libra entre India y Pakistán por este territorio. Sí, y no solo eso, o sea, estamos hablando de una región especialmente riesgosa, porque ya no estaría solamente Pakistán y la India en disputa. Para resumir un poco y dejar claro el panorama, después de que la India se independizara del Reino Unido, que era principalmente una colonia, entonces esa división a través del diálogo que hizo Mahatma Gandhi, sí, se separó del Reino Unido, y desafortunadamente el territorio se dividió por religión, claro, por los problemas religiosos, unos por lado al taoísmo y otras religiones llevadas al hinduismo, y por el otro lado los musulmanes que crearon el estado de Pakistán. Entre esa frontera nunca se definió perfectamente bien, y entre ellos quedaba el lugar muy famoso y muy importante económicamente de Cachemira. Entonces este lugar nunca se pudo definir exactamente a cuál de los dos países pertenecía, y después, años después, en los años 50, más adelante, China se anexa a lo que es Nepal,
y parte de eso también bajo es una sierra, es una zona montañosa y también reclama partes de Cachemira. Entonces son tres países muy importantes que están disputándose esos territorios y lo más peligroso es que los tres son potencias nucleares, es decir, Pakistán, la India y China tienen armamento nuclear y eso es algo que prende los focos rojos porque a final de cuentas sabemos que Pakistán es un país que también de alguna otra manera busca contrarrestar la influencia de la India en sus territorios y viceversa, sobre todo por cuestiones religiosas, ¿no? Sí, efectivamente. Esto ya muchas personas, críticos sobre todo del presidente, que es del Partido Nacionalista, lo veían venir, porque fue parte de su plataforma electoral. Este Partido Nacionalista durante muchísimos años lleva proponiendo precisamente derogar ese estatus especial de Cachemira y empezaron a ver que esto ya se iba a dar cuando dieron órdenes de evacuación durante esta semana, precisamente para que evacuaran la mayor parte de los turistas y se iba a llevar a cabo una peregrinación al parecer importante en aquella zona. También se canceló la peregrinación, se cancelaron o se emitieron órdenes para que no se pudieran llevar a cabo reuniones de más de 4 personas y se procedió al arresto también de opositores. O sea, ya todo esto nos estaba dando y les estaba dando el panorama de lo que venía. Además de eso, pues llegaron más de 25,000 tropas, ¿verdad? La India movilizó más de 25,000 tropas a este territorio de Cachemira, definitivamente detonando las alarmas de Pakistán, porque pues Pakistán ya retiró su embajador de la India, ya cortaron lazos comerciales, cortaron lazos diplomáticos y esperemos que pues alguien intervenga, Naciones Unidas o alguien intervenga en este diálogo, porque como les decía yo, pues ya libraron 2 guerras bastante cruentas estos 2 países por este territorio. Y bueno, precisamente en este conflicto, el dirigente de Pakistán, Imran Khan, precisamente acusa al gobierno de la India, de Narendra Modi, que pues precisamente está violando uno de los pactos acordados ante la ONU que había permanecido durante estos años y que precisamente dice que esa zona debe ser desmilitarizada y que finalmente es una zona neutral, en lo que los países lo pueden hacer o negociar esta posesión de estos territorios mediante cuestiones diplomáticas. Entonces, efectivamente, pues lo que ha hecho ahorita la India viola ese tratado y prende las alarmas en la región. Efectivamente, este territorio en disputa es un territorio que ha estado sujeto exclusivamente a lo que son las resoluciones del Consejo de Seguridad. Pakistán dijo que iba, por supuesto, a Naciones Unidas para solicitar que se discuta la situación, lo que está sucediendo en la India. Y es importante ver cuál va a ser la reacción de Naciones Unidas y qué es lo que va a recomendar. Esperemos que recomiende pues tal vez alguna misión de mediación, pero aquí lo interesante es qué lleva a la India en un momento determinado a pasar sobre este artículo que de hecho está en su constitución. O sea, lo están derogando, lo están quitando por completo, ¿verdad? Y en este sentido, ¿será que India se siente sumamente fuerte? Es una potencia, por supuesto, pero ¿qué es lo que lleva a India en un momento como este mundial tan complicado a tomar esa decisión? Sí, o sea, intereses deben de irse viendo y aclarando. Lo que es un hecho es de que la India sí es una decisión sumamente arriesgada, es una decisión que podría incluso llevar a una guerra de escala mayor a su territorio y que desafortunadamente sería de pronóstico reservado, ya que debemos entender que ambos países directos, que es Pakistán y la India, son potencias nucleares, y si China también está buscando ver qué parte de este territorio puede anexarse, pues estamos hablando de un conflicto mayor y que podría incluso ser grave o tan grave como lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, ¿no? Efectivamente. Es de ese tipo de tamaño la escalada de riesgo que hay ahorita en la zona, y recordemos que estos países pues finalmente nunca se pudieron entender. Fue una cuestión que precisamente tuvo que intervenir, por eso el organismo superior en cuanto a decisiones de guerra de la ONU,
para precisamente marcar este territorio como neutral. Y ahora que se está violando unilateralmente por parte de la India, sí, pues es prácticamente echarse encima a todo el Consejo de Seguridad, es decir, a todas las potencias mundiales. Entonces, debe ser un interés muy grande. Tiene que, yo espero que en esta semana veamos un poquito más del por qué está motivada la India a hacer este tipo de movimientos que definitivamente pone en riesgo a uno de los países con el mayor número de población a nivel mundial. Pues como bien dices, vamos a estar pendientes porque esto es solo el comienzo, esto para nada estamos cerca del final. Esperemos que pronto exista una mediación y no lleguemos a una escalada de confrontación entre ambos países. Entonces, si te parece, vamos a cambiar de tema, nos vamos a regresar a nuestro continente. Y esta semana el memorando presidencial en cuanto a la actividad que llevan a cabo los países alrededor del mundo para el control y la lucha en contra de los narcóticos, este memorando lo lleva a cabo, lo presenta la Casa Blanca, pues se dio a conocer esta semana y independientemente, por supuesto, ya de sacar a países como Venezuela y Bolivia y decir que son países que definitivamente no han llenado ni siquiera lo mínimo esperado en cuanto a lo que es el control de estupefacientes, narcotráfico, etcétera, pues Donald Trump también dice que México tampoco está haciendo lo suficiente. Así es, bueno, seguido a la política exterior que ha hecho Donald Trump, finalmente busca otra vez presionar a los países y en este caso desafortunadamente a México a través con amenazas de aranceles otra vez, y precisamente ahora lo hace a través de precisamente el tráfico de enervantes que están llegando a Estados Unidos y de drogas sintéticas y de todo tipo. Uh-huh. Es un hecho que Estados Unidos está recibiendo grandes cantidades de drogas, sin embargo, debemos de dejar bien claro, y México debe de seguir por esa línea, de que pues efectivamente Estados Unidos ha hecho poco o nada para que su sociedad deje de consumir esas cantidades de drogas que están haciendo. Su sociedad es una sociedad en donde gran parte está inmersa en la dependencia de estos narcóticos y que desafortunadamente está descomponiendo su sociedad. Ya vimos ahorita lo que habíamos hablado de el caso de estas matanzas que hubo en Texas y lo que hubo en Ohio, y que bueno, pues eso es precisamente por personas que buscan consumo de droga, y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos poco ha hecho para controlar eso. Dicen que controlan fronteras, que controlan aduanas y que hacen operativos y demás, pero si empiezas a acusar a otros países de que hacen poco para controlar las drogas, pues ellos también deben de ponerse a hacer una retrospectiva de lo que están haciendo dentro de sus países. México en ese sentido respondió de manera coherente, de manera clara, en donde aclaró a Estados Unidos que efectivamente se ha hecho unos esfuerzos importantes para controlar el trasiego de drogas en el país y precisamente evitar que lleguen a los Estados Unidos. De hecho, bueno, es poco el tiempo que podemos decir que se ha implementado la Guardia Nacional, y sin embargo sí, según el gobierno mexicano, se han hecho acciones concretas y directas precisamente para mermar este negocio internacional que desafortunadamente trae caos, trae violencia y que definitivamente llega a afectar a las sociedades más importantes del mundo. Así es, en nuestro caso, el caso del Estado mexicano, bueno, se recibió con las reservas, ¿verdad?, pertinentes este memorando. Como dices, México ha llevado a cabo una lucha frontal contra lo que es la delincuencia organizada y que pues mueve verdaderamente fortunas enteras en lo que es el ámbito del narcotráfico, pero también reclamó a Estados Unidos algo muy importante, porque a nosotros nos ha tocado poner los muertos, ¿verdad? Y los muertos llegan y son el resultado de una sola cosa, del trasiego interminable de armas que entran de Estados Unidos hacia México y que caen, por supuesto, en manos de la delincuencia organizada. Estas armas, que ya sabemos que entran y que el Estado mexicano tiene pruebas de ello, son con las que se enfrenta esta delincuencia a pues lo que es elementos de la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, etcétera, y por supuesto mata civiles inocentes. Entonces, esta es una situación en donde todos los países deben participar de manera igualitaria, porque si bien en Estados Unidos el consumo
es el que está condicionando, o sea, es la demanda. Si no hubiese tanta demanda, no habría esa guerra y esa producción excesiva de estos estupefacientes para llegar a la Unión Americana. ¿Qué se hace para controlar la demanda en Estados Unidos? ¿Qué se hace para controlar la distribución? Porque alguien la tiene que distribuir allá, ¿correcto? Y quizás los países debieran coordinar mejor sus esfuerzos para poder ir luchando contra este flagelo. Bueno, y también hay que recalcar que el tráfico de enervantes a Estados Unidos, pues como bien dices, está ahí como un subproducto el tráfico de armas. Finalmente los grupos que se encargan de pasar las drogas pues necesitan precisamente enfrentar a las autoridades, y lo hacen precisamente con armamentos, muchos de ellos de origen de Estados Unidos y que llega de contrabando a nuestro país. Y en ese sentido pues el gobierno mexicano está bien en reclamar eso a Estados Unidos, y que debiera de alguna otra manera buscar aliarse con otros países también afectados para que también se le impusiera por parte de la ONU una serie de restricciones a Estados Unidos en cuanto a la forma en cómo venden sus armas hacia el extranjero, porque definitivamente lo que ha pasado en América Latina pues es una verdadera guerra interna, claro, entre grupos de narcotraficantes y narcotraficantes contra las autoridades. Entonces ya habíamos dicho antes que por cada persona norteamericana hay más de 120 armas, es decir, es una producción exagerada de armamento, y que pues definitivamente se tiene que vender, y mucho de ese armamento se vende en el mercado negro, no solamente a personas que llegan a hacer matanzas, sino también sumamos este tipo de problemas que se hacen a través del mercado negro, precisamente a las asociaciones delictivas de todo el mundo. Efectivamente, ese mercado negro es un mercado negro de las armas alimentado por Estados Unidos, pero si ustedes recordarán, este año una compañía productora de armas alemana resultó culpable, la llevaron a juicio, resultó culpable precisamente de exportar armas a México que vendían a la delincuencia organizada. Resultado de esto, pues por supuesto, las guerras que tenemos, ¿verdad?, aquí entre bandas delictivas y las autoridades. O sea, hay que controlar mejor esta producción de armas y cómo entran en nuestros países, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ellos se llevan el dinero y nosotros ponemos los muertos, y entonces eso tiene que tener un alto, eso tiene que acabarse, independientemente de que pues ojalá y el señor Donald Trump deje de estar amenazando a México, porque primero era que teníamos que pagar el muro, después que si firmaba o no se firmaba el Tratado de Libre Comercio, que todavía no se ha ratificado por Estados Unidos, después, si ustedes recordarán bien, los aranceles, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esperemos que más bien el diálogo y la concertación sea lo que nos ayude a avanzar a ambos países hacia algo que sea productivo, ¿verdad?, para nuestras sociedades. Y antes de terminar, si te parece bien, vamos rápidamente a recordar, esta semana también se celebró, o se conmemoró, más bien no es una celebración, se conmemoró el 74 aniversario del lanzamiento de la bomba de Nagasaki y de Hiroshima, ¿no? 74 años ya de un hecho histórico que cambió por completo la historia de la humanidad, por supuesto la historia de estas dos ciudades y de lo que en ese entonces era el Imperio de Japón. Así es, bueno, estamos hablando de un acontecimiento que dejó desafortunadamente más de 320,000 víctimas allá en esta zona del mundo, en Japón, y que bueno, nos hace recordar cómo los conflictos internacionales muchas veces pues sacan lo peor de todos, y sobre todo pues se dio la necesidad de usar este tipo de armamento que esperemos no se vuelva a utilizar para estos fines, y que desafortunadamente pues ahora se conmemora. Todavía existen más de 80,000 personas que sobreviven, más de 80 y tantos años, 83 años en promedio, las personas que todavía sobreviven y recuerdan con mucha tristeza ese día en que finalmente pues se termina con una guerra que pues mató alrededor del mundo a millones de personas, y que desafortunadamente ahora a la gente se le empieza a olvidar ese tipo de cosas, los horrores de la guerra, y precisamente estamos tocando puertas otra vez de este tipo de conflictos internacionales. Por eso es bueno recordarlos, por eso es bueno tener en mente este tipo de conflictos y de situaciones que nos dejó la historia, precisamente para no cometer esos errores y volvamos a estar en esas situaciones tan lamentables.
Pues bien, si te parece, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Que tengan una excelente semana todos. Hasta luego, nos vemos la próxima semana en la semana en Enlace. Hasta luego.